Vamos a hacer la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con la razón en valor absoluto menor que 1. Ahora os explico todo. Suma de los infinitos términos, infinitos, de una progresión geométrica. Vamos a ver. La razón podría ser un medio. Tú imagínate este caso. Una progresión geométrica de primer término 8 y razón un medio. Entonces el primer término es 8, el segundo tiene que ser multiplicar por un medio. Multiplicar por un medio es dividir entre 2, que es 4. Este es el primero, este es el segundo. Multiplicar por un medio, que es 2, ese sería el tercero. Multiplicar por un medio, 1, ese sería el cuarto. Por un medio sería el quinto. Y así iría decreciendo. El siguiente sería un cuarto. Y el siguiente, un octavo. ¿De acuerdo? Se puede comprobar. Y va dando cada vez más y más pequeño. La razón podría haber sido menos un medio. Y si es menos un medio, pasa algo parecido, pero se van alternando los signos. 8 daría menos 4, 2, menos 1, un medio, menos un cuarto, el siguiente sería menos 1 partido 16, pero también se van haciendo cada vez más pequeñitos. Lo que pasa es que van salteándose positivos y negativos, pero tendrías un número, otro más pequeño a la mitad, otro más pequeño a la mitad, otro más pequeño a la mitad, y así sucesivamente. Cada vez iríamos sumando cantidades más pequeñas. Esto es una progresión geométrica con razón menos un medio. Hace un momento estaba escrita con razón un medio. En ambos casos el valor absoluto es menor que 1, porque ¿qué hace el valor absoluto de un número positivo? Lo deja igual. Pero ¿qué hace el valor absoluto de un número negativo? Lo vuelve positivo. Entonces lo que vamos a ver ahora sirve tanto si la razón es positiva como si es negativa, siempre que vuelta a positiva sea menor que 1. La razón podría ser 0,8. En este caso era 0,5 y menos 0,5, en los ejemplos que acabo de comentar. Bueno, pues cuando eso sucede, cuando la razón en valor absoluto es menor que 1, podemos sumar infinitos términos de la progresión. Infinitos. Porque se van compactando. Es como si tú tuvieses un cuadrado, esto no sé si lo habrás visto alguna vez. Y dices, me quedo con la mitad. Y ahora le sumo la mitad de lo que me queda. Y ahora le sumo la mitad de lo que me queda. Y ahora la mitad de lo que me queda. Aunque estoy sumando, no estoy avanzando indefinidamente y el resultado me da arbitrariamente grande, sino que estoy sumando cantidades que están acotadas. Acotadas quiere decir que están limitadas. El resultado de toda esa suma sería 1, que sería el resultado global, empezando con un medio. Esa sería la suma de los términos, de los infinitos términos de una progresión geométrica que tendría de primer elemento un medio y de razón un medio también. La suma de todo eso daría 1, porque estoy cogiendo la mitad cada vez, la mitad cada vez, la mitad cada vez, y siempre puedo coger la mitad, y al final del todo rellenaría el recuadro. Pues eso sucede cuando la razón en valor absoluto es menor que 1. Puede ser un medio o puede ser 0,8, como ya he dicho, puede ser positiva o puede ser negativa. Pero lo importante es que en valor absoluto sea menor que 1. Bueno, pues
la fórmula de esa suma se deduce de la fórmula de la suma de términos de una progresión geométrica en general, es decir, la fórmula que ya conocemos. Sabemos en una progresión geométrica que la suma de n términos es el último por la razón menos el primero partido de la razón menos 1, o lo que es lo mismo, cambiando de signo numerador y denominador, el primero menos el último por la razón partido 1 menos la razón. Vale, pues nos fijamos en esta fórmula. Y ahora a sub n, ¿qué es? Es el término general. A sub n yo lo puedo sustituir por el primero por la razón elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Hacemos eso. Y ahí continuamos escribiendo. Suma de n términos es el primero menos el primero por la razón elevado a n menos 1 por la razón partido 1 menos la razón. Estoy usando la fórmula de la suma de n términos en progresión geométrica. No estoy haciendo de momento nada raro. R elevado a n menos 1 por R es producto de potencias de la misma base. Se deja la base y se suman los exponentes. Esta R tiene un exponente de 1. Entonces, la suma de los n términos se me queda como el primero menos el primero por la razón elevado a n partido 1 menos r. Y ahora, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Y el módulo de la razón, el valor absoluto quiero decir, es menor que 1. Bueno, pues eso es algo que tú puedes comprobar en la calculadora. Imagínate una cantidad como 0,8. Coge 0,8. Elévala al cuadrado. 0,8 al cuadrado, 0,64, se hace más pequeña. Vamos a coger 0,8 y la vamos a elevar a 5. 0,32768, se hace cada vez más pequeña. 0,8 elevado a 10. Ya da 0,1 y más decimales. 0,8 elevado a 30. 0,001. Las cantidades que son menores que 1 o que están encerradas entre menos 1 y 1, cuando tú las elevas a un exponente cada vez más grande se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces esto es un número fijo, pero la n irá creciendo y si la razón es más pequeña que 1, si cojo 0,8 y lo elevo a 80, por ejemplo, me da 0, toda una ristra de ceros y luego 17. Es decir, a medida que n es más grande, esto se va a hacer más pequeño. A sub 1 por la razón elevado a n va a tender a 0. Si n pudiera ser infinito, toda esta parte desaparece y la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica es a sub 1 partido 1 menos r. ¿Cuándo sirve esto? Repito, cuando la razón o la razón en valor absoluto es menor que 1, cuando la razón es 0,8 o cuando la razón es menos 0,7 o cuando la razón es menos 1 medio. En todos esos casos, el valor absoluto de la razón es menor que 1, es decir, vuelto a positivo me queda más pequeño que 1. Y entonces se puede hacer la suma de infinitos términos cogiendo el primero y haciendo 1 menos la razón. De hecho, ese dibujito que he hecho de un cuadrado, en el que un cuadrado de lado 1, en el que tomo la mitad, el primer elemento es un medio, como si fuese el área, sería medio metro cuadrado. El siguiente es la mitad del anterior, un cuarto de metro cuadrado. El siguiente es la mitad del anterior, un octavo de metro cuadrado. Vamos a hacer la suma de todos esos y vas a ver cómo dan 1.
porque va encerrando poco a poco el área que queda, y la suma de todos ellos nos da 1. Vamos a aplicar la fórmula esa, siendo el primero un medio, que es ese área del primero de los rectángulos, y la razón un medio también, porque cada nuevo rectángulo o cuadrado que estoy cogiendo tiene la mitad de área que el anterior. Entonces, si sustituyo en la fórmula, la suma de los infinitos términos que empiezan en un medio, este es el primero, es esa sub 1. Y la razón lo que hace es que saquemos la mitad cada vez. Y 1 menos r, el primero partido 1 menos la razón, 1 menos un medio es un medio. Se queda un medio partido un medio, que es igual a 1. Que sería el área del cuadrado completo. Es decir, al final, en el infinito, a base de tomar la mitad cada vez, acabaríamos rellenando en el infinito, rellenaríamos el cuadrado. Esto en realidad lo que es un límite. Es algo que es nuevo, que todavía no habrás visto, porque no podemos tomar infinitos términos, no los podemos manejar, pero esto es un límite. Si tomásemos 100 millones de términos, el resultado sería prácticamente 1. Eso es lo que nos viene a decir. Y esto se puede hacer solo con progresiones geométricas, no se puede con aritméticas. Y es necesario que la razón sea menor que 1 en valor absoluto.